La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, un saludo para todos los oyentes de los podcasts de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. En este momento con el podcast número 10. Ya hemos ido avanzando, nos hemos ido introduciendo en este recorrido, en este navegar por el océano de la historia hacia el siglo IV. Hemos contemplado las persecuciones que vivió la Iglesia. Hemos también meditado la vez pasada acerca de la paz de Constantino, el edicto de Milán, el triunfo de este magno emperador, la convocatoria del concilio de Nicea en el año 325. Pero antes de seguir adelante es importante que nos detengamos a considerar algunas dimensiones importantes de esta etapa primitiva de la Iglesia, lo que significó, por ejemplo, el martirio, las persecuciones para la Iglesia, la configuración de una vida en pro del testimonio de Cristo. Y lo primero que tenemos que aclarar aquí es acerca del número de los mártires, porque no se tiene un dato exacto de cuántos fueron los mártires en esta primera época, en estos primeros siglos de la Iglesia. Durante mucho tiempo fue un lugar común entre los historiadores y especialmente entre los defensores de la fe, los apologistas de la Iglesia, exagerar o aumentar el número de los cristianos que durante estos primeros siglos dieron su vida por testimoniar la fe en Cristo. Sin embargo, a partir del siglo XVII, donde un historiador llamado Enrique Dodwell va a escribir en sus disertaciones cipriánicas que en realidad no fue tan alto el número de los mártires y se va al extremo de reducirlo demasiado, afirmando que fue verdaderamente exiguo, que fue muy pocos los que dieron la vida, los que fueron sacrificados por causa del testimonio cristiano. Esta teoría de Dodwell fue refutada inmediatamente por otro historiador, Teodorico Rinard, el cual demostró ampliamente que los mártires de los 3 primeros siglos sí fueron muy numerosos. Finalmente, ahora en el siglo XX, un historiador prestigioso como Hertling ha establecido 2 criterios para poder indagar con cierta seguridad acerca de el número de los mártires de la Iglesia primitiva. La primera clave para esta investigación es la histórico-literaria. ¿En qué consiste la investigación histórico-literaria? En buscar las fuentes históricas y los escritos contemporáneos, los mártires cuyos nombres se mencionan, rastrear a través de la documentación literaria los nombres de los mártires que se ha podido establecer a través de este camino, a través de este rastreo literario, que el número de mártires no sobrepasaría los 200 mártires, puesto que no todos fueron escritos o consignados sus nombres por escrito. Aquí el número seguiría siendo bastante pequeño. El segundo método es la investigación arqueológica. Según esta, si se demuestra que se le ha tributado culto a un mártir, sin duda que ese mártir tiene garantizada la autenticidad histórica, porque el culto estaba ligado al sepulcro de los mártires. Entonces, muchos de los que eran martirizados, los cristianos, luego tomaban sus cuerpos, los enterraban y se va a organizar toda una liturgia en torno a la celebración de los mártires. Se ofrecía el sacrificio eucarístico
en el día del aniversario, tanto de los difuntos en general como todavía se hace en los templos parroquiales cuando mandamos a celebrar el sacrificio eucarístico por el eterno descanso de un difunto, pero también se hacía con los mártires. La diferencia es que a la Eucaristía que se celebraba por el difunto asistían solamente sus deudos, los familiares, los amigos. En cambio, cuando la Eucaristía, la celebración, se realizaba para exaltar la memoria de los mártires, asistía toda la comunidad cristiana y su conmemoración era permanente. Entonces, a través de este procedimiento arqueológico, rastreando a través de la ciencia arqueológica los lugares donde se encuentran vestigios de culto a los mártires, sobre todo en las catacumbas, pudo Hertling demostrar la existencia de unos 1000 mártires, y en realidad sigue siendo todavía pequeño el número, si se tiene en cuenta las dificultades inherentes a este tipo de investigaciones, porque no todos los mártires recibieron culto, porque tal vez en los primeros decenios no se había organizado debidamente el culto a los mártires, entonces fueron muchos más los que recibieron el martirio, pero de los que no se tiene posibilidad de un estudio arqueológico para conocer su realidad histórica. Ese culto no empieza en todas las comunidades cristianas a la vez. Por ejemplo, en Roma empieza solo a mediados del siglo II. ¿Cuántos mártires hay de allí hacia atrás? Son tal vez incontables, pero no tenemos la posibilidad a través de los estudios arqueológicos de llegar a tener certeza sobre este número exacto de mártires. Finalmente, ateniéndonos a los cálculos de este historiador Hertling, se puede calcular que durante la segunda mitad del siglo I, la época de los emperadores Nerón, Domiciano, los mártires serían unos 5000. Para todo el siglo II, donde tenemos como protagonistas en el poder imperial a Adriano, Trajano, Antonio, Marco Aurelio, unos 10.000 mártires aproximadamente. Para todo el siglo III, en el imperio de Septimio Severo, Decio, Valeriano, Aureliano, entre otros, unos 25.000. Vamos viendo cómo el número de nuestros mártires aumenta siglo tras siglo, y para finales del siglo III y comienzos del siglo IV, los periodos de Diocleciano, Galeno, Maximino Daja, unos 50.000, con lo cual se podría calcular el número de los mártires de las persecuciones del Imperio Romano en estos 249 años en torno a unos 100.000 mártires. Esa se considera es la cifra más o menos aproximada hoy día con las investigaciones de este prestigioso historiador Hertling acerca del número exacto de los mártires. Sin embargo, no podemos olvidar un dato muy importante, y es que por cada mártir habría que calcular por lo menos 30 cristianos más que fueron torturados, desterrados, condenados a trabajos forzados o se les confiscaron sus bienes. No es solamente los que terminaron por dar la vida en la arena, degollados, decapitados, tirados a las fieras, sino que también tenemos que contar con muchos que fueron perseguidos, por muchos confesores que fueron desterrados, sometidos tal vez a castigos, a trabajos forzados, y que también constituyen de algún modo el número de los testigos, porque recordemos que la palabra mártir proviene de un vocablo griego martiría. ¿Y qué es la martiría? La martiría es precisamente el testimonio, el que con valor, con parresía, con el coraje de vivir en la verdad, se expone a sufrimientos, persecuciones y hasta la muerte por causa de su fe. Tenemos
unos documentos valiosísimos que son las actas de los mártires. A través de estos documentos también podemos conocer mucho de la historia de estos hombres y mujeres que nos dejan el legado de dar la vida, de exponerse a la muerte por causa de Cristo. Las actas de los mártires constituyen un género literario muy particular dentro de la literatura cristiana primitiva. No solamente tenemos los textos del Nuevo Testamento, no solo tenemos los diversos escritos de los apologistas, de los padres de la iglesia, las catequesis, sino que también tenemos las actas de los mártires. Esas actas, cuando las consultamos, encontramos narradas los últimos acontecimientos de los mártires, desde el momento de la acusación hasta el martirio. Su finalidad era precisamente perpetuar la memoria de los mártires y al mismo tiempo servir como incentivo para la edificación de las comunidades cristianas, para suscitar en las comunidades cristianas el valor, la andreia, la virtud de la valentía frente a las posibles persecuciones o sufrimientos que tuviésemos que asumir por causa de nuestra fe. Sin embargo, al no tener todavía testimonios escritos, así se van a configurar esas actas, al no tener testimonios escritos y con el afán de conocer en el transcurso del tiempo, conocer cada vez de una manera más particular todo lo que acaeció, todo lo que sucedió en torno al martirio, pues van a empezar a constituirse estos documentos. Los autores van a echar mano de lugares comunes, escenas un poco extraordinarias, tormentos inauditos, prodigios a granel obrados por los mártires, y se va a dar así una especie de literatura algo novelesca que por un milenio se consideró auténtica, pero que a partir del siglo XVII sobre todo se fue retirando de las actas de los mártires aquello que se había comprobado no era más que fruto de la imaginación de los autores. Entonces podemos clasificar las actas de los mártires en los siguientes géneros: actas auténticas, actas dudosas, actas falsas, pero dentro de un fondo histórico, y actas absolutamente falsas. ¿Cuáles son las actas auténticas? Aquellas que han sido copiadas en las actas proconsulares, aquellas que han sido propias del poder romano, de los procónsules romanos. Son actas oficiales redactadas por los notarios o escribanos imperiales durante el interrogatorio de los cristianos. Suelen ser muy breves, son actas brevísimas, se transcribe la pregunta del juez o las preguntas del juez, se transcriben las respuestas que dieron los cristianos y finalmente la sentencia, que bien podía ser la muerte o la confiscación de bienes, la tortura, el destierro o los trabajos forzados. Estas constituyen las actas auténticas. Tenemos mucha credibilidad en estos documentos, dado que constituían los documentos o las actas oficiales de los archivos imperiales. Finalmente, posteriormente tenemos las actas falsas, ¿sí?, o dudosas, y se definen precisamente porque en ellas ya, a pesar de que hay un elemento histórico o varios elementos históricos valiosos por sí mismo, sin embargo, hay situaciones que tal vez no podemos tener completamente claras de que hayan acontecido como está allí registrado. Sin embargo, de estas actas, que son auténticas novelas, estas que son completamente falsas, lo único que sí podemos tomar como un hecho histórico valioso es el nombre del mártir y el culto que se le tributaba, o incluso el lugar del culto que se le tributaba, pues estos eran los dos únicos
datos auténticos sobre los cuales se apoyaba después toda la narración novelada que fueron construyendo con el paso del tiempo. Pero no solamente tuvimos las persecuciones políticas de parte de los emperadores, a veces por mala voluntad hacia el cristianismo, a veces instigados por los chismes, por las calumnias de los enemigos del cristianismo. También tenemos en este periodo de los mártires el acoso o el combate mejor por parte del mundo intelectual pagano. Recordemos que el cristianismo va a surgir en un ambiente espiritual donde encontramos también a la par la filosofía de los cínicos o filosofía del perro, la filosofía de los estoicos, los epicúreos, el neoplatonismo, los filósofos de la academia que son platónicos. Entonces, en este mundo donde hay una ebullición de ideas espirituales, de modos de vida, de filosofías, pues el cristianismo va a empezar a ser visto con recelo, sobre todo por los filósofos cínicos, porque ellos van a ver allí una especie de competencia desleal. Ellos van a considerar que los cristianos están usurpando su estilo de vida y su propio sistema filosófico. Ciertamente hubo cristianos que tuvieron tintes muy similares al desprendimiento, a la austeridad de los cínicos, y eso les llevó a los cínicos a pensar que el cristianismo estaba como plagiando, como robando sus ideas. El primer autor que encontraremos que tiene una postura dura contra los cristianos es Luciano de Samosata. Luciano de Samosata, en una obra que se titula De Morte Peregrini, establece que los cristianos son el colmo de la ignorancia, de la ambición y de la astucia. Los apóstoles y los predicadores del mensaje de Jesús de Nazaret no pasarían de ser unos vulgares vagabundos orientales, y la caridad cristiana no es nada más que un modo de vivir para gente astuta y ociosa. Entonces, definitivamente Luciano de Samosata no quería a los cristianos, les achaca todas esas conductas reprobables. Sin embargo, hay que destacar que Luciano de Samosata afirma que el Estado no debería perseguir a los cristianos, sino que tendría que concederles el derecho de vivir como a cualquier otro filósofo. La importancia de que el Estado no se inmiscuya en asuntos de conciencia. Aquí hay un pequeño, una pincelada de la idea de que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en asuntos que son completamente personales, en asuntos que son completamente de conciencia del individuo, siempre y cuando la religión no se convierta en una amenaza o en un peligro real para el Estado. El Estado debe respetar la conciencia, la libertad de conciencia de cualquier filósofo, de cualquier persona, de cualquier creyente. Luego vamos a encontrar un autor mucho más estructurado, mucho más radical en la impugnación sistemática de Celso. Celso es un filósofo que vive en la segunda mitad del siglo II y que, aunque algunos catalogan como epicúreo, realmente era de carácter puramente platónico. Pues bien, este Celso va a escribir hacia el año 178 una obra, Discurso verdadero contra los cristianos. Este texto se ha perdido, pero nos han llegado a través de amplios párrafos que son citados textualmente en el Tratado Apologético contra Celso, escrito por Orígenes en el año 248. Varias décadas más adelante, el cristiano Orígenes va a responder también con su sabiduría, con su formación filosófica, va a responder todas las acusaciones que
Celso ha realizado hacia los cristianos en esta obra apologética denominada Contra Celso. Celso divide su obra en 4 partes. En la primera, un judío critica al cristianismo desde su propio punto de vista veterotestamentario. En la segunda, Celso argumenta contra los cristianos y contra los judíos, negando el fundamento histórico de ambas religiones y defendiendo el politeísmo oficial del Imperio Romano, argumentando que la repugnancia existente entre la filosofía y el cristianismo objeta contra la revelación en general y especialmente contra los misterios de la creación y la encarnación. En la tercera parte critica la Biblia. La cosmogonía cristiana, piensa Celso, es una puerilidad, es una cosa de niños. Refuta las profecías y contrapone a Cristo a Moisés. Rechaza los antropomorfismos del Dios de Israel y niega la imposibilidad de la resurrección de los cuerpos. Finalmente, en la cuarta parte, Celso va a estudiar el conflicto entre los cristianos y el Imperio Romano. Los cristianos, para Celso, son gentes apátridas, enemigos de las tradiciones civiles y religiosas, entre comillas, como con cierta ironía, hombres nuevos que tienen reuniones clandestinas y propagan una religión entre mujercillas ignorantes, niños y esclavos. En fin, son muchas las acusaciones que Celso tiene en su libro. Recordemos que esta obra se ha perdido y que todo lo que conocemos del contenido del libro de Celso contra los cristianos es por la recopilación que hace Orígenes en su respuesta apologética titulada Contra Celso. ¿Qué repercusión tuvo en la vida de la Iglesia, en la vida interna de la Iglesia, todas esas persecuciones desde el Estado, desde el mundo intelectual hacia el cristianismo? Pues podemos destacar principalmente el reconocimiento del Espíritu Santo en el testimonio, en el valor que infundió en el corazón de los apologistas, de los mártires. El Espíritu Santo obra maravillas que sobrepasan todo esfuerzo humano. Por otra parte, hubo un efecto negativo y un efecto positivo para la vida de la Iglesia. El efecto negativo, podemos observar que las persecuciones fueron un notable impedimento para la conversión de los gentiles y la consolidación de la Iglesia. Muchos tal vez admiraban el cristianismo, se sentían seducidos por el Evangelio, pero al ver las condiciones, las situaciones difíciles de persecución que vivía la Iglesia, pues se abstuvieron de dar el paso a la conversión por el riesgo, el peligro que eso comportaba, y también para la Iglesia era difícil consolidarse en medio de los avatares suscitados por las persecuciones. La continua desaparición de sus pastores y escritores y otras personas influyentes dentro de la Iglesia iba mermando la posibilidad de una mejor organización interna y externa de las comunidades. Sin embargo, si estas persecuciones causaron efectos negativos, también tenemos que reconocer que hubo efectos muy positivos. En las persecuciones, por ejemplo, el fervor de los cristianos se elevaba a cotas altísimas. Por eso también dice una frase que la sangre de los cristianos, de los mártires, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Elevó en muchos el fervor, y durante el interrogatorio de los mártires no solo se contagiaban de su heroísmo los cristianos, sino también los propios paganos. Así como hubo unos que les dio miedo dar el paso a hacerse cristianos, también hubo algunos que, inspirados por el heroísmo de tantos hombres y mujeres, decidieron dar el paso definitivo a hacerse también ellos cristianos, y muchos de ellos también ofrecer su vida en martirio. Los mártires han ocupado siempre, por tanto, un puesto privilegiado en el corazón de la Iglesia, en las comunidades, desde la época primitiva hasta la actualidad. Los cristianos encarcelados en espera del juicio y de la muerte eran visitados por sus hermanos en la fe
y sus mensajes fueron considerados como otros tantos oráculos provenientes de la boca del Señor. Aquí valdría la pena destacar e invitar a la lectura, ahora que se aproxima la Semana Santa, de las cartas de San Ignacio de Antioquía, mientras era conducido prisionero a Roma, donde muere mártir. Él fue escribiendo unas cartas para las distintas iglesias a su paso, para animarlas, para enseñarles, orientarlas, suscitar en ellos el ardor de la fe, la perseverancia, y entre ellas está la carta a los romanos. Él se adelanta a escribir una carta a la comunidad de Roma, donde entre otras cosas les pide que no vayan a interceder ni a tratar de evitar el martirio, porque él precisamente desea imitar a Jesús, que él se quiere convertir en pan puro de Cristo al ser triturado como trigo por los dientes de los leones, de las fieras. Esos documentos, estas cartas, eran acogidas por las comunidades cristianas, ¿sí?, casi que como una palabra divina, y eran veneradas y hacen parte hoy día. Por ejemplo, las cartas de San Ignacio de Antioquía hacen parte del conjunto de escritos que se pueden meditar en el oficio de lectura de la liturgia de las horas. El martirio no es un episodio cerrado en la iglesia primitiva. No podemos pensar que son los únicos mártires de la iglesia. La iglesia tuvo en esta época esta edad de oro del martirio, pero sin embargo ha continuado a lo largo del tiempo, ya no de una manera colectiva, pero sí personal, individual, ha seguido teniendo testimonios heroicos de mártires, hombres y mujeres, hasta la fecha, dispuestos a dar su vida. Aquí me gustaría, por ejemplo, exaltar la memoria de Isaías Duarte Cancino, el obispo de Cali, que fue asesinado al salir de una celebración, pero también podríamos pensar en el obispo San Arnulfo Romero, que también fue inmolado precisamente mientras celebraba la Eucaristía, Óscar Arnulfo Romero. Entonces son muchos los hombres y mujeres que aún hoy están dando su vida y están siendo perseguidos por causa de la palabra, y se cumple esa sentencia que el Señor dio a sus discípulos diciendo: si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Para terminar, consideremos un poco lo que tiene que ver con la espiritualidad del martirio. El martirio no es un suicidio, el martirio no es algo que se debe buscar de manera voluntaria, no es algo que se debe provocar. Ya San Policarpo advertía que los mártires son imagen de la caridad cristiana y que no lo consigue quien quiere, sino aquel a quien Dios se lo concede. El martirio no tiene su origen, por tanto, en una decisión del hombre, sino en una llamada especial de Dios a testimoniar su opción radical por Cristo. Y luego remata diciendo: ninguno de vosotros se presente espontáneamente a los gentiles. Si alguien es arrestado o entregado, debe hablar, porque Dios presente en nosotros hablará en aquella hora. Él prefiere la confesión a la autodenuncia pública. Entonces el martirio no es que se deba buscar, no es que uno vaya a ponerse allá en la boca de los leones. Es algo que se asume como una voluntad de Dios, el poder seguir a su Hijo en el misterio doloroso de la cruz, el ser transformado a través del dolor en una especie de sacrificio agradable al Padre, un holocausto que manifiesta la fidelidad a la palabra, una prolongación de la pasión de Cristo. Esta es la espiritualidad del martirio, no es un suicidio, es ofrecerme en sacrificio espiritual,
en aroma agradable, ofrenda de aroma agradable al Padre, que Él recibe con aprecio, puesto que es unida al único sacrificio redentor que el Señor nos dejó desde el ara de la cruz. Y terminamos con la enseñanza de San Cipriano, que afirma también que los mártires son aquellos que, conforme a la parábola del sembrador, han conseguido el 100%, mientras que las demás formas de santidad solo alcanzamos el 60 o el 30. Incluso las vírgenes, San Cipriano dice que alcanzan el 60%, pero el 100% está reservado únicamente a los mártires. Es en la vida de los testigos que se alcanza, de aquellos que han derramado su sangre, que se alcanza la plenitud de la cosecha de la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones por el bautismo. La Iglesia ha distinguido dos tipos de mártires: los mártires rojos, los que han muerto sacrificados, y los mártires blancos. Mártires blancos son aquellos que sobrellevan una vida de dolores, como los enfermos, los que pasan años en una silla de ruedas, en una cama, en una discapacidad profunda, en un dolor, en un impedimento, y sin embargo llevan esto con un espíritu de amor, sin renegar, sin amargarse, sin entristecerse, siempre desde su dolor, con una sonrisa, con una amabilidad, con una ternura, con una disposición al servicio. La Iglesia considera que cuando esto se vive por amor a Cristo, entonces también estos hombres y mujeres son mártires blancos. Para ellos, para tantos hombres y mujeres que día a día nos rinden el ejemplo de una vida entregada con alegría, con sencillez, desde las lágrimas, desde el sufrimiento, desde el dolor, nuestro abrazo, nuestra felicitación y nuestra admiración, y que el Espíritu de Dios nos conceda a todos el valor de asumir el testimonio supremo del martirio, bien sea blanco o rojo. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.